La semana pasada tuve un contratiempo, no pude estar con ustedes, así que qué bueno estar con ustedes hoy. Zenón, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Beni, Chio, Juan, espero se encuentren bien. Vamos a orar para empezar. Señor, le damos gracias por este tiempo que nos permites estar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es el relato, es el plan que tú has dejado para nosotros. En ella se encuentran todas aquellas cosas que tú querías que nosotros supiésemos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ven, haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, nos quedamos en tu nueva vida en Cristo, en el nuevo ocupante, el Espíritu Santo, y terminamos el tema de la justificación anteriormente. Pero empezamos el primer párrafo, así que vamos a empezar nuevamente haciendo un repasito al primer párrafo y siguiendo con el tema. Así que preparen sus Biblias, ya saben que es un tiempo donde nos paseamos mucho por la palabra del Señor, que es la que nos está hablando. Dice, ¿sería realmente imposible vivir una vida cristiana victoriosa si dependiéramos solamente de nuestras fuerzas? Gracias a Dios, porque Él ha provisto el poder para lograrlo y para que podamos crecer constantemente en nuestra vida espiritual. No nos ha dejado solos, pues después de perdonar nuestros pecados, reconciliarnos y darnos vida nueva, sino que ha venido a nosotros en la persona del Espíritu Santo. No recordemos lo que siempre hemos hablado de todas las religiones del mundo. La única que dice que su Dios vive dentro de ellas es el cristianismo. No hay ninguna religión, no hay ninguna creencia, no hay ninguna ideología, no hay ninguna filosofía que diga que el recreador de los cielos y de la tierra vive dentro de nosotros, ¿no? Eso me hace recordar mucho, a veces yo el domingo pasado estaba en la iglesia y siempre hay un tiempo decimos, Señor, ven a mí, Señor, visítanos, Señor, Señor, hazte presente. Y déjame decirte una cosa, hermano, el Señor siempre está con nosotros. Él todo el tiempo está con nosotros. Él está dentro de nosotros. Y a mí me gusta mucho esta clase porque en esta clase nos permite entender que Dios siempre está con nosotros, que Él siempre nos está acompañando. Nunca estamos solos. A donde vamos, su presencia siempre está. Lo que nosotros deberíamos orar más bien y decirle, Señor, haznos conscientes, no de que tú estás aquí. Señor, yo te agradezco porque tú estás aquí, no porque Él siempre está con nosotros. Así que recordémonos que el Señor nos ha dejado su Santo Espíritu. Él dijo, nos conviene que yo me vaya porque enviaré el Espíritu Santo, ¿no? Y ese Espíritu Santo está dentro de nosotros. De Él vamos a aprender el día de hoy y en la siguiente semana sobre quién es este Espíritu Santo que muera dentro de nosotros, que es también una de las personas de Dios, como dijimos en las clases pasadas, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice la pregunta. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es como el viento. Aunque no lo vemos, percibimos sus efectos. Juan 3 del 7 al 8. ¿Quién puede leerlo? A ver. Lo voy a buscar acá también en mi Biblia. Juan capítulo 3, versículo del 7 al 8. Ahí habla sobre el viento. Si alguien tiene su Biblia, entonces en libertad de leerlo. Y si no, ahí voy yo. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y eso es cierto, ¿no? Eso me hace acordar un poco cuando te sientas debajo de un arbolito y disfrutas el frescor del viento. No sabes de dónde viene, te pega, pero estás ahí disfrutándolo. Y en un día caluroso sientes que el aire viene y te refresca, te sientes cómodo, no sabes ni dónde viene ni a dónde va, pero lo sientes, ¿verdad? Es así lo que dice la palabra, que nosotros a veces puede que hay cosas que no entendamos de Él, ¿no? Pero Él se encuentra en nosotros. ¿No? A veces no sabemos comprenderlo, pero tenemos que actuar. Recordemos que la justificación y nuestra vida cristiana está basada en la fe. Nosotros tenemos que siempre creer que Él está dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y Él es como el viento. Él es como viento, ¿no? Que no podemos verlo, pero actúa.
No, el viento no lo vemos, pero vemos cómo mueve las hojas. El Espíritu Santo no podemos verlo, pero vemos cómo se manifiesta dentro de nosotros. Y es su palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu como que somos hijos de Dios. Y eso es cierto, ¿no? Porque muchas veces hemos sentido su abrazo, hemos sentido cómo nos toca, ¿no? En momentos de dificultad, en momentos de alegría, en momentos de que nos falta la esperanza. No lo vemos, pero su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Esa es la manera en la cual describe la palabra, y estas son palabras de nuestro Señor, que el espíritu es como el viento, dice, ¿no? Que no sabe dónde viene ni a dónde va, pero el espíritu está allí. Dice, sin embargo, no es una energía o fuerza eléctrica, sino una persona, la tercera persona de la Trinidad. Es decir, es Dios, ¿verdad? Jesús siempre se refería al Espíritu Santo como Él y no como eso. Y es interesante porque algunas personas creen que Dios es como una energía, ¿no? Hay quienes, los humanistas y hay algunos que, ahora hay una filosofía, están todas mezcladas, ¿no? Piensan que, a veces hay gente que se pregunta qué es el Espíritu Santo, si es una fuerza, si es una energía, ¿no? Pero no, el Espíritu Santo tiene características de, bueno, decir una persona es limitarlo, ¿no? Porque él no es una persona en el sentido humano, es una persona sí en el sentido de su personalidad, pero la personalidad es de un ser pensante, de un ser que se emociona, de un ser que interviene, que está activo, no es una energía como cuando uno mete un dedo en la corriente y nos mete un chispazo. Esto no, el Espíritu Santo tiene características de un individuo y eso lo vamos a ver en la palabra. Veamos Juan 14:26. Nuevamente, si alguien tiene la lectura, si no- perfecto. Juan 14:26. Si alguien lo tiene, levanten la manita. Bueno, lo voy a leer yo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, hermanos, miren lo que dice él, ¿ah? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, pronombre, tercera persona, yo, tú, él. Dice, el Espíritu Santo se está refiriendo a una persona a quien el Padre enviará en mi nombre, él, nuevamente, él os enseñará. O sea, él nos enseña. Una corriente, una electricidad no nos enseña, una fuerza, una energía no nos enseña. Y aquí está diciendo que Él nos enseñará. Dice, Él nos enseñará todas las cosas y os hará recordar y también nos hace recordar. Nos enseña y nos hace recordar. Podemos ver características de un individuo, de una persona que está interesada, ¿verdad? Porque si nos hace recordar es porque está interesada de que recordemos algo, que hay algo que nos quieren enseñar. Veamos que esa persona que es el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Es importante que vayamos entendiendo. Miren, hermanos, la palabra del Señor habla de que la palabra tiene una profundidad, una altura y una anchura. Si nosotros pudiéramos entender esa profundidad, esa altura y esa anchura, seguramente nuestra vida cristiana sería diferente. Sería mucho más bendecida, de mucho mayor crecimiento, entenderíamos mucho más el poder de Dios. Y por eso es que es tan importante poder estudiar la palabra, porque podemos entender lo que el Señor nos está enseñando, ¿no? Y el Espíritu Santo nos trae a recordar, ¿no? Hay un interés de parte del Señor. Luego dice también en Juan 15:26, a ver, por favor. Ya, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Nuevamente, dos veces menciona el pronombre él, el consolador, y luego dice, él dará testimonio. Él dará testimonio.
O sea, está hablando de una persona, no está hablando de una cosa, no está hablando de eso, está hablando de Él. Y ese espíritu es el que está dentro de nosotros, es una de las personas del Señor, de la Trinidad. ¿Ok? Y el último, el capítulo 16, versículo 13. Está levantando la mano. Ya leo, dice, Ya. pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nuevamente Él, y no solamente Él, dice oyere. Y dice, y luego os habrá saber las cosas. Estamos hablando de un ser. Estamos hablando de alguien que piensa, que habla, que actúa, que toma iniciativa, que actúa, que se involucra. No, ese Espíritu Santo está vivo entre nosotros. Es la persona misma de Dios dentro de nosotros. Y eso es una maravilla realmente, ¿no? Poder contar con la presencia del Señor dentro de nosotros. Es que gran privilegio, ¿no? Luego dice, en el punto 1 dice, es una persona. El Espíritu Santo tiene intelecto, emociones y voluntad. Actúa plenamente como una persona y por lo tanto podemos conocerle y tener comunión con él. Lee los siguientes textos y anota qué sentimientos o acciones se le atribuyen. Para los que han sacado la copia del PDF que les he enviado y pueden ir apuntando, vamos a leer Juan 15:26 y vamos a ver aquí las características de una persona, los intelectos, las emociones, la voluntad. 15:26 de Juan, que creo que ya lo hemos leído. A ver, ¿alguien lo quiere leer? ¿Lo leo yo? Creo que la hermana Beni está... Ya llegó Emilio también. Hola Emilio, ¿cómo estás? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ok, aquí está hablando de que dará testimonio acerca de él. Está hablando de alguien que tiene voluntad, ¿verdad? De alguien que tiene intelecto. Porque está dando testimonio, está hablando sobre alguien, está hablando sobre Dios. Es alguien pensante. Luego vamos a Hechos 8:29. Si alguien lo tiene, levante su manito y lo lee. ¿Levantaron la mano? Ya, Jaycee, dale. Ya, 8:29. 9. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mira lo que dice ahí. El Espíritu dijo a Felipe. O sea, habló. Habló. Miren, hermanos, yo quiero decirles algo. Nosotros tenemos que comenzar a orar y a pedirle al Señor que nos dé sensibilidad para poder escuchar la voz de Él. Hay muchas cosas, hay muchos momentos durante el día donde nosotros vamos a poder estar caminando y vamos a escuchar la voz de Dios que nos habla adentro. Recordemos que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tú te dirás, bueno, ¿y cómo sé cuándo es mi mente y cuándo es la mía, no? Porque la mente natural mía muchas veces piensa mal, ¿no? Y es pecaminosa y esa causa, pues, obviamente, del pecado que está en nosotros, razón por la cual necesitamos de Jesucristo. Pero hay una voz siempre que nos acerca a la santidad de Dios. Hay una voz que nos dice, esto no lo hagas, ¿no? Entonces, cuando eso te pase, comienza a ejercitarte y dile, Señor, enséñame a identificar tu voz, porque hay cosas que Dios quiere hablarnos diariamente. Cuando nosotros leemos la Biblia cada mañana para hacer nuestro devocional, uno de los propósitos es que durante el día Dios nos habla por medio de lo que hemos leído. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Y aún en momentos de dificultad, momentos que yo he tenido dudas en mi vida, que no he sabido qué hacer, le digo, Señor, ¿qué hago? Y ¿saben lo que pasa, no?
viene a mi mente un versículo. ¿Y saben lo que es eso, no? Es el Espíritu Santo que está trayendo a tu mente un versículo que leíste. Tenemos que comenzar a orar para pedirle al Señor que despierte en nosotros esa sensibilidad de poder escuchar su voz. Pero no van a escuchar su voz si no leen la palabra del Señor. Recordemos que todo se basa en una relación con Jesucristo. Y esa relación está por medio de su palabra. Pero Él habla. El Espíritu Santo habla. Y aquí lo dice, lo acabamos de leer. ¿Verdad? Hechos 8:29. Vamos a volver a leer. Dice 29. Dice, y el Espíritu dijo a Pablo, acércate y júntate ese carro. Y es que muchas veces Dios no va a hablar y Dios nos va a transportar a un nivel que tú ni te lo imaginas. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y Dios nos ha llamado a vivir en una dimensión totalmente diferente a la que vivimos. Nosotros estamos todavía acostumbrados y estamos afanados en nuestra vida diaria, pero Dios nos quiere catapultar a un nivel diferente. Porque Dios nos ha llamado no solamente para salvarnos, sino que Dios, como hemos hablado, y la razón de esta capacitación, de ser discípulos, de ser como Jesús, ¿no? Y Jesús escuchaba la voz de su Padre. Y si nosotros estamos imitando la conducta de Jesús, el comportamiento de Jesús, vamos también en un momento a ejercitarnos y escuchar la voz de Dios. A veces vas a llegar a lugares donde no vas a saber ni cómo llegar, pero Dios te va a usar. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que que justo escuché la prédica de mi primo que está aquí al lado, en Gorcotuna, perdón, en Cochas, que creo que decías, usó el sinónimo del espejo retrovisor y que a veces hay un ángulo que no vemos, ¿no? De las cosas, ¿no? Y que tenemos que estar sensibles y listos y con los ojos abiertos, bien abiertos para ver por dónde Dios nos habla. Yo me acuerdo que esa vez yo llegué de provincia, de Huancayo, y llegué a Lima y tenía que hacer algo en el aeropuerto. Y me contacté con una chica en el counter, en el mostrador del aeropuerto, y conversando con la chica le digo, me he venido de provincia, le digo, me he venido de una fiesta no, me he venido de una reunión que tuve allá con unos amigos, y entonces ella me dijo, usted se ha venido para la fiesta ¿cómo se llama la fiesta esa? Santiago. Por la fiesta de Santiago. Y yo le dije, no, le dije, yo soy cristiano, yo no participo de la fiesta de Santiago. Entonces la chica me quedó mirando y cuando me miró yo la quedé mirando y yo dije, aquí pasa algo. Y lo siguiente es que se le salió una lágrima de los ojos. Y cuando se le salió una lágrima en los ojos, yo la miré y le dije, ¿qué pasa, hija? El Señor te está hablando. ¿Y para qué le dije yo eso? Se echó a llorar. Guau, guau, guau. Ese día terminé orando por ella y ella se reconcilió con el Señor. Y entonces, pero ¿eso por qué? Porque escuché la voz del Señor en ese momento y me di cuenta de lo que estaba pasando. ¿No? Y es porque tenemos que comenzar a desarrollarnos. Dios nos va a llevar, hermanos, porque Dios nos da su Espíritu Santo, sí, claro, para que Él nos consuele, para que nos dé poder, para poder salir en las diferentes pruebas, para mejorar nuestro carácter, pero también nos ha llamado y sobre todo para que nosotros realicemos esa misión, ese encargo que nos ha dado de ir y hacer discípulos. Lo que dice la palabra en Mateo 28, 19 y 20, ir y hacer discípulos. Ese Espíritu Santo nos va a hablar, así como le habló aquí a Felipe. A veces no te vas a dar cuenta y vas a pasar por el lado de alguien y vas a escuchar dentro de tu cabeza que te dice, anda y háblale. Anda y háblale. ¿No? Y eso va a ser así. Dios te va a llevar y te va a hacer cosas que tú puede que no tengan sentido, porque es como el viento, que no sabes de dónde viene ni de dónde va, pero sabes que está ahí y que se está llevando. Porque Dios es un Dios y un ser que se mueve en un nivel espiritual. Y a ese nivel Dios nos ha llamado. Es por eso que es tan importante que entendamos quién es ese ocupante en nuestra vida, de qué manera se mueve, cuál es la forma de actuar. Leímos Hechos. ¿Están aprendiendo cosas nuevas, hermanos? Hechos 4, Efesios 4:30. Hechos 16, 6, 7 hay también. Oh, ya, perdón, caramba, ve que la hermana está atenta, Dios mío. Está bien. Leo. Hechos
A ver, espérate, déjame ubicarlo a mí, hermano. 16, 6, 7. Eh, Hechos, 16, 6, 7. sí, léelo, por Ya favor. leo. Dice, Sí. y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Vieron? Dice, el Espíritu dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo. O sea que da instrucciones. El Espíritu Santo da instrucciones. Y nuevamente, es característica de una persona. Pero recuerden que lo que el Espíritu Santo hace es en favor de cumplir la misión, ¿no? Y la misión es parecernos primeramente a Jesucristo y la segunda es convertirnos en discípulos, porque la palabra dice arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos. Y nos arrepentimos de nuestra manera de vivir para volvernos como Él y nos convertimos en quién? Nos convertimos en personas como Jesucristo para discipular. Pero el Espíritu Santo actúa justamente para actuar de esa forma, para que nosotros seamos convertidos, ¿no? Lo que Él quiere que nosotros nos convertamos, que somos, que es en discipuladores, ¿no? Tenemos que saber que nosotros como hijos de Dios no podemos ser siempre como niños, ¿verdad? No podemos estar siempre como los bebés, ¿no? Llorando, llorando, y le dan su mamila para que tome, o lloran para que le cambien el pañal, y nosotros tenemos que comenzar a crecer espiritualmente. No podemos siempre estar llorando, ni para que nos cambien el pañal, ni nos den la tetita, sino que tenemos que ir creciendo espiritualmente para poder también enseñar a otros, porque esa es la misión. Este curso les va a ayudar mucho, darles materiales a ustedes. Pídanle al Señor que les haga recordar estas cosas que están aprendiendo. No, no, lo único que necesitamos es tener una relación con el Señor. El Espíritu Santo se encarga de hacer todo lo demás. Él es el que da el crecimiento, Él es el que toca los corazones. Y ese Espíritu Santo está dentro de nosotros. No vamos solos. ¿Qué dice Efesios 4:30? Ya, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no con tristeza. O sea que podemos entristecerlo. ¿Se dan cuenta, no? Yo cuando me acuerdo que cuando recién conocí a Cristo, yo no sabía nada de esto. Yo pensé que el Espíritu Santo era ese dibujito de paloma que me la ponían en las estampitas. Yo pensé que ese era todo, pero nunca supe todas estas cosas que ahora la palabra nos devela, ¿no? Porque el Espíritu Santo se entristece. Hermano, cuando nosotros hacemos algo que no le agrada al Señor, que está en contra de su santidad, entristecemos al Espíritu Santo. ¿O no te ha pasado a veces cuando haces algo, de pronto agarras y te sientes mal también, ¿no? Y es porque el Espíritu Santo está triste. Entristecemos. No, cuando pecamos, cuando hacemos lo que no debemos o dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, porque el pecado es eso, ¿no? El pecado es dejar de hacer lo bueno, como dice el libro de Santiago. Aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y cuando dejamos de hacer lo bueno, el Espíritu Santo se entristece y nosotros a veces estamos así medio bajetones. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo está triste. Tenemos que pedir perdón. Dile, Señor, perdónanos. Espíritu Santo, perdóname por haber cometido esa falta contra ti. ¿No? Como les digo, tenemos que comenzar a mirarnos hacia adentro y darnos cuenta que hay alguien viviendo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Ya leo. Ya, ya. Dice, el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Nuevamente el Espíritu hablando. ¿No? De hecho, el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo es lo que nos recuerda lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, ¿no? Así que es característica de un individuo, no es una energía. Luego vamos a hablar que también el Espíritu Santo es Dios. Dice, además de tener todas las características de una persona, que lo acabamos de ver, el Espíritu Santo es también Dios, la tercera persona de la Trinidad. Los siguientes textos analicemos los tributos divinos que la Biblia le atribuye. Vamos a Salmo 139:7. Entonces, hermanos, está claro de que piensa, habla, da testimonio, da instrucciones, se entristece el Espíritu Santo. Ahora, vamos a decir que Él también es Dios. Y Salmo 139:7 nos dice un poco de eso. Ya leo. De Él, hermana. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Así es. Está hablando de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia es que Dios está en todos lados. Él está en todos lados. Él está aquí, ahorita mismo está donde estás tú. Está aquí donde estoy yo, donde está Zenón, María, Emilio, Juan, Beni, Chío, Lidia, donde está Max, donde está Caleb. Él está en cualquier parte, rincón del mundo, en las profundidades del océano, en la estrella más lejana. Él está allí. Y eso es lo mismo que dice aquí. ¿Dónde me oiré de su espíritu? Es una característica de Dios. Entonces ya comenzamos a ver que no solamente se emociona, da instrucciones, nos guía, nos habla, se entristece, sino que también está en todas partes. Y el estar en todas partes solamente es una característica de Dios. El único ser que es omnipresente, que está en todos lados, es Dios. Vayamos a Hechos 5, 3, 4. Hechos 5, 3, 4. Ya leo. Lee, lee. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren, este relato cuenta de que cuando después que nuestro Señor lo crucificaron y Él resucitó, hola Max, cuando Él fue crucificado y resucitó, luego la iglesia cristiana vivió, digamos, sus primeros años de la iglesia cristiana. Y la iglesia en aquella época vivía y tenía todas las cosas en común, dice la palabra. Era la manera en la que ellos vivían. Entonces la gente vendía sus propiedades, vendía sus casas, vendía sus animales, vendía sus tierras y todo lo usaban para que el reino de Dios sea extendido. Pero Ananías y Zafira vendieron una propiedad que tenían, pero cuando la vendieron, no dieron todo el dinero, sino que ellos se quedaron con una parte y se quedaron calladitos. No, ahora, uno puede decir, pero ¿cuál fue el pecado de ellos, no? Si el dinero, digamos que era de ellos, ¿no? Pero eso es algo que nosotros ahorita no vamos a hablar porque no es punto de nuestra razón. Pero lo que importa aquí es que ellos se quedaron callados, no dieron todo el dinero. Pero dice que el Espíritu Santo se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta porque dice, reteniéndola, no te queda, dice, no te quedaba a ti. Es cierto, ¿no? Porque si tú tienes una casa que la trabajaste y que ganaste tu sueldo y la vendiste, ¿quién va a venir a reclamarte el dinero? ¿El vecino te va a decir que es de él?
Tú tienes todo derecho de hacer con ese dinero lo que tú quieres. Pero aquí él estaba justamente aclarando. Dice, quedándola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. O sea lo que hiciera, estaba en el poder, pero ellos se quedaron callados. Pero no se lo dijeron a nadie. Pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Sí lo sabía. Bueno, y luego ellos caen muertos, ¿no? El relato continúa diciendo que ellos caen muertos por ese pecado que habían cometido, ¿no? Pero esa característica de saber lo que estaba pasando, la omnisciencia que estaba sucediendo ahí, es una característica también de Dios. También es otra característica de Dios. No es solamente que es una persona, sino que también es una característica de Dios. Vamos a Hechos 16, 6, 7. Ya, Hechos, no, Primera de Corintios nos toca 2, 10, 11. A ver, ¿sí? ¿Sí? Ah, sí, se me fue el dedo por arriba. Hermana, gracias, hermana. No sé qué haría sin ti, de verdad. Max, por favor, una estrellita para la hermana Yesia. Frente. 1 Corintios, 2, capítulo 10, 2, del 11. 10 al 6. No, 10, 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así es. Le leo Primera de de nuevo. Corintios 2, 10 al 11, exactamente. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña. Es otra característica de Dios. Él es el único que sabe todo. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, está hablando otra característica de Dios. Está que él solamente el Espíritu Santo le conoce a él. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje. No estamos hablando de una persona cualquiera. Estamos hablando de Dios mismo. Recordemos lo que dijimos alguna vez, ¿no? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Eso es un misterio que nos dice la palabra, pero que lo es. Es como alguna vez a mí me dijeron, ¿no? Es por decir, yo soy hijo porque tengo mi mamá, ¿verdad? Pero también soy padre porque tengo una hija. Claro, yo no puedo compararme a Dios, ¿no? Porque Dios es un ser, y ningún ser humano, ¿no? Que la comparación no tiene iguales, ¿no? Porque Él es Dios. Pero es interesante que en una sola persona se puede cumplir eso. Yo soy hijo, pero soy padre también. Y algo similar pasa con la persona de Dios. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que yo no puedo explicarlo porque yo no tengo las palabras para explicarlo, pero si de alguna manera sirve este ejemplo, es una forma en la que Dios se representa como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Se representa en esas tres personas, pero en la persona del Espíritu Santo, ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que conoce todo, que está en todas partes, ese Dios que actuó, porque la palabra dice que el poder que resucitó a Dios de los muertos fue el poder del Espíritu Santo, es ese mismo poder que actúa en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso que es tan importante que nosotros podamos entender, hermanos, nuevamente, quién vive dentro de nosotros. Es maravilloso, que ustedes se ponen a pensar bien, eso es maravilloso, que la persona de Dios esté dentro de nosotros. Hebreos 9 al 14. Estamos ya cerquita a irnos. Vamos a acabar ese capítulo. Hebreos. Ya, ya. Yo leo, pastor. Dele. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, y cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. El Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Pero no fue Jesucristo que se ofreció, Sí, mediante el Espíritu. pero fue mediante el Espíritu. Es ese mismo, es el mismo Dios que está dentro de nosotros. Es el mismo Dios, hermano. Dice, gocémonos en el hecho de que el Espíritu Santo es Dios y disfrutemos de su ministerio en nuestras vidas, trayéndonos todo lo que Cristo ha logrado para nosotros en la cruz. Vamos a quedarnos en este punto y a reflexionar un poco sobre esto. Hermanos, cosas importantes que tenemos que recordar. El Espíritu Santo actúa con poder dentro de nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades, cosas que ya hemos estudiado. Ese Espíritu Santo es el mismo Dios que vive dentro de nosotros. No es una energía, no es una fuerza, es el mismo Dios. Las cosas que no podíamos hacer antes, ahora las hacemos en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la maravilla de poder acercarnos a Dios. Antes decíamos que conocíamos a Dios, pero no teníamos una relación con Él, no le conocíamos, no sabíamos lo que pensaba, lo que sentía, lo que quería de nosotros. Pero ahora nosotros le buscamos por medio de la palabra y le conocemos a Él. Sabemos lo que Él quiere. Jesús dijo, el que me ama, guarde mis mandamientos. ¿Verdad? Jesús que le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dijo, sí, Señor, te amo. Y luego le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, le dijo. Y luego le preguntó otra vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro tristemente dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y el Señor nos está llamando todo el tiempo a apacentar sus ovejas. Nos está llamando a la acción, a involucrarnos, a ser parte de ese llamamiento y ese encargo que Dios nos ha hecho. Recordemos que todo el tiempo tenemos que ser confrontados. Solamente la confrontación hace un cambio en nosotros. Si no nos confrontamos, nunca va a haber un cambio. Vamos a vivir dormidos, muy cómodos en nuestros lugares. Tenemos que recordar que Dios nos ha llamado a ser discípulos y el propósito de que Dios ha dejado esta palabra escrita es para que nosotros sigamos este plan. No hay nada que nosotros tengamos que inventar. No hay nada que nosotros tengamos que decir fuera de esa palabra. Por eso dice la palabra, es maldito el que quitase o añadiese algo a esta escritura, ¿no? Porque lo ha hecho todo. Así que recordemos que hemos sido llamados no solamente para ser salvos, sino también para salvar a otros. Y bueno, vamos a quedarnos ahí. La otra semana continuamos con el punto B. Y me dio mucho gusto verlos a ustedes. No sé si Max tengas que decir algo. Abre tu micrófono. Ok. Sí, bueno, ¿qué tengo que decir? Agradecer. Agradecer nada más. Agradecer la maravillosa presencia del Señor a través de todos ustedes. Son una bendición, son un maravilloso regalo de Dios para Caleb y para mí. Lo son todos ustedes. Y nuestra gratitud a Dios por ese privilegio de juntarnos cada noche con una sola visión, de aprender de nuestro Señor y ahora aprender a ser discipulados. Gracias, familia. La próxima semana comenzamos a las 9. No tienes problemas, Ernesto, 9 de la noche. O sea, comenzar el programa a las 9 de la noche. ¿No hay problema? No, te pregunto, como tú eres ya más viejito, por ahí que duermes más temprano. No, no. Rolando, me agradó mucho de verte, Pastor Rolando. Oye, ese look está excelente, ¿ah? Está bueno. Te da jerarquía, te da clase, te da categoría, hermano. Te quiero más por esa peluca, Rolando querido. Un abrazo enorme para todos. No puedo decir de peluca de todos porque Emilio saca la cabeza ahí, no tiene peluca este compadre, ¿no? Bueno, ya. Para todos, el amor es para todos. Un abrazo grande, que el Señor lo bendiga, si papá Dios, si nuestro Señor amado lo permite.
Mañana estaremos aquí, a pie del cañón, expectantes de ver la gloria de Dios. Amén. Muy buena noche, familia. Que tengan una noche preciosa y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Hasta mañana, familia. Gracias por estar allí. Aleluya.